La pantalla de solidarenergia.es nos encontramos con dos opciones que serán las herramientas de simulación que vamos a desarrollar. Una es el consumo individual, que se trata de una instalación normalmente en casas, viviendas residenciales, en las cuales toda la producción de los paneles va a ser consumida por una misma persona o grupo familiar. En el futuro vamos a desarrollar, o ya estamos desarrollando, un simulador que será para el caso de los bloques de piso, en lo cual una instalación fotovoltaica va a ser aprovechada por muchos vecinos dentro del mismo edificio. En el futuro tendremos una tercera opción que ya será para comunidades energéticas. Bien, si seleccionamos el caso de simulador para consumo individual, la primera vez que entremos nos sale un texto con una explicación básica de lo que es capaz de hacer Solidar. Quiero destacar este texto muy recomendable, que la primera vez que entráis hagáis uso del botón que está aquí arriba, la I, que es un pequeñísimo manual de instrucciones que detalla todos los pasos a seguir para hacer una simulación. Una vez que hemos entrado y tenemos ya la pantalla de bienvenida, lo que tenemos aquí la opción de cerrar este mensaje y además indicarle al sistema que no queremos volver a verlo. La interfaz de usuario, como veis, es inicialmente un mapa con algunos campos que tenemos aquí arriba para describir el proyecto donde vamos a trabajar y ayudas para ubicarnos. El diseño de Solidar está pensado tipo un wizard, que hay que seguir un cierto orden a través de estas pestañas que están aquí arriba, y que la flecha esta nos permitirá ir avanzando y la flecha de la izquierda para retroceder. Y luego tenemos aquí arriba una serie de botones de menú que en otro vídeo haremos más detalladamente. Ahora vamos a hacer un paso muy rápido. Para ayudarnos a localizar, pues lo primero que tenemos que hacer es escribir una zona, dirección exacta o lo que nos permita acercarnos al lugar donde vamos a hacer la instalación. Bien, aquí como somos de Madrid, tenemos centrado el mapa en la Comunidad de Madrid, pero vamos a ir a una zona residencial de aquí de Madrid. Y el sistema nos permite aquí, nos propone unos candidatos que cumplen con el criterio de búsqueda. Entonces aquí podemos ver la zona y podemos acercarnos a los edificios o a la zona en una navegación típica de tipo Google Maps, aunque en este caso el fondo que utilizamos es OpenStreetMap. Bien, aquí vemos ya el terreno utilizando la vista en satélite y nos podemos acercar a una vivienda unifamiliar cualquiera, en principio no tenemos nada predefinido, donde vamos a hacer una instalación de paneles fotovoltaicos. La primera opción que tenemos que determinar es cuál es el área donde podemos instalar los paneles. Tener en cuenta que el punto activo para dibujar es el punto azul, no la punta de la flecha, por lo cual vamos a ir definiendo, por ejemplo, esta zona como una base donde podemos instalar paneles. En principio no sabemos cuántos paneles necesitamos para el consumo que vamos a tener, por lo cual podemos definir y aprovechar. Y le vamos a dar al sistema dos opciones. Uno es el que acabamos de dibujar y la otra zona es esta, que serían las dos aguas del tejado. Para poder decidir en qué área vamos a instalar los paneles, evidentemente el sistema tiene que usar algún criterio de eficiencia, por lo cual en este caso vamos a definir cuál es la orientación de cada uno.
Para esto tenemos aquí esta pequeña brújula que nos va a permitir indicar que este panel, este tejado, están orientados en esta dirección y están orientados en esta dirección. Bien, aquí en la tabla nos muestra las características de los paneles que hemos definido. Un nombre que podemos definir y cambiar. Luego veremos la utilidad que puede tener. Esta es una, llamemos, orientación sureste. Y esta podríamos llamar orientación noroeste. El sistema nos ha calculado aquí unas coordenadas de longitud en el centro del área y aquí nos da la superficie en metros cuadrados de cada una de ellas. Esta superficie está medida de forma horizontal, por lo cual no da un reflejo real del área. Si supiéramos exactamente la inclinación del tejado, aquí podríamos poner, por ejemplo, 25 grados. Y como veis, ha habido un cambio en el campo del área real que ha pasado de los 21,79 metros cuadrados disponibles en horizontal a 24,05. ¿Por qué es importante esta inclinación y esta corrección? Porque la potencia máxima admitida estará dependiendo de la superficie que tengamos disponible real en el tejado. En este caso también podríamos hacer lo mismo, de corregir los 25 grados y tenemos la corrección. Bien, aquí en esta columna tenemos la inclinación de los paneles. Esta es la inclinación de los paneles ya sobre el tejado. Vamos a asumir que es una instalación coplanar, por lo cual no vamos a cambiar nada. Aquí tenemos la opción de dejar que el sistema haga un cálculo de la inclinación óptima o no, ¿vale? En el caso de que no conociéramos ninguno de los valores, pues siempre podemos usar esta opción de ángulos óptimos, dejando que el sistema decida cuáles son tanto el azimut como la inclinación de los paneles ideal. Una vez que tenemos definido ya las áreas donde vamos a instalar los paneles, podemos pasar a la siguiente pantalla, que será la definición del tipo de consumo que tenemos. En la pantalla anterior de localización hemos indicado cuál es el sitio en la geografía donde vamos a hacer la instalación y la orientación de los paneles tanto con respecto al sur como con respecto a la horizontal del lugar. Eso nos caracteriza de algún modo el potencial, la capacidad que tenemos de producción solar por metro cuadrado, que la obtenemos de un sistema desarrollado por la Unión Europea y que podéis ver que se llama PVGIS. Ahora pasamos a definir el consumo de esta unidad familiar. El consumo nos va a decir, en base a las características actuales del consumo pasado, qué tipo de perfil horario tiene esta unidad, cuáles son los valores totales mensuales y para el año. Para tener esta información tenemos dos opciones. Una es dos fuentes de información. Una es a través de un fichero de tipo CSV. CSV significa Comma Separated Values en inglés, y que se puede obtener de las distintas empresas distribuidoras en cada una de las zonas del país. Aquí tenéis un enlace para ver las instrucciones de cómo obtenerlo. La otra opción es a través de un perfil estándar que tiene red eléctrica definido, que se basa en un consumo anual y que determina el consumo horario a través del comportamiento medio de la población en España. En este primer caso, aquí, mediante este icono, vamos a seleccionar el fichero CSV. Aquí podemos ver la característica anual del consumo de esta unidad familiar, serían 3.469 kWh. Y aquí vemos el
los meses en la columna vertical y las horas en la columna horizontal. Nos da una característica de comportamiento día y hora de perfil, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estáis viendo el 15 de julio a las 6 de la mañana el consumo fue de 0,3 kilovatios hora, mientras que aquí al mediodía fue de 1,28. Simplemente damos un clic, el sistema nos muestra aquí cómo es el perfil horario de ese día. Es decir, así como lo vais viendo, doy en cualquier parte y seleccionamos el día y el sistema nos muestra el perfil horario. El sistema también nos permite elegir la tarifa con la cual tenemos contratado este suministro. Aquí tenemos el tipo de tarifa 2.0 o 3.0 y con esto vamos a sacar los perfiles horarios. El símbolo este de euro nos muestra los precios de las distintas tarifas. Simplemente tocando aquí se pueden cambiar estos precios para hacer una simulación con las tarifas reales que haya tenido esta unidad familiar, ¿sí? Con esto ya tenemos definido un perfil de consumo. Luego podemos ver futuros vídeos que se pueden definir más de un perfil y hacer simulaciones con instalación de equipos adicionales, como podría ser un vehículo eléctrico o algún equipo de alto consumo con un perfil determinado, siempre podemos incorporarlo aquí. En el caso de que tengamos, supongamos, cosa extraña, ¿no? Pero que solo para mostraros cómo sería el caso de consumo de tipo red eléctrica, incorporo otro consumo, tengo que decir simplemente que es de tipo red eléctrica y aquí la potencia anual. Supongamos que este es un consumo de 5.000 kilovatios hora. Entonces aquí este es el perfil que red eléctrica tiene definido para todos los días del año y nuevamente, como veis, es mucho más plano. No hay tantas oscilaciones como el consumo horario real. Ya os digo que en otro vídeo podemos ver cómo simular la existencia de más de un perfil de consumo en una misma unidad, ¿no? En este caso vamos a borrar este perfil simplemente dándole al simbolito del cesto. Bien, y con esto ya tenemos definido cuál es el consumo de esta unidad. Podemos, por lo tanto, darle al siguiente paso. Aquí ya tenemos calculados todo lo que es el balance de energía que hemos determinado. Como veis, el sistema me muestra aquí las dos bases que yo le he propuesto. En base a la eficiencia que tiene cada una, la orientada al sureste, que puede producir 1.377 kilovatios hora por kilovatio pico instalado, y la estación noroeste, que solo puede producir 1.025, por lo cual el sistema me propone que use, evidentemente, en este caso, la orientación sureste. Me propone instalar 6 paneles de 450. Vuelvo a decir que estamos utilizando aquí valores por defecto, que luego en otros vídeos veréis cómo cambiar. Por lo cual la instalación tiene una potencia base de 2.700 kilovatios pico. Con esta instalación, que es la que nos propone el sistema, obtendríamos unos resultados energéticos que son los que veis aquí. No vamos a ir viendo uno por uno, los podéis ver con detalles si haciendo la simulación directamente en la pantalla. Aquí tenéis una gráfica, yo diría más bien simbólica, de lo que es el perfil de la generación y de la producción y del consumo. Si apago la producción, veréis, este es mi perfil de consumo. Si lo vuelvo a encender y apago el consumo, este es mi perfil de producción. Hay bastante información en esta pantalla, la podéis revisar y analizar en detalle más adelante. Aquí con estas letras I de información, el sistema os da toda la información de lo que es esa base de instalación de paneles. La inclinación que se ha utilizado, la longitud, el área disponible, bueno, las características totales, incluyendo los datos que ha obtenido del sistema de PV-GIS que os comentaba antes. Una vez terminado el análisis del balance de energía, el siguiente paso que nos muestra el sistema es un balance económico-financiero. Se ha calculado cuál es el gasto anual sin placas,
1.047 euros, y el gasto anual con las placas que se proveen en el sistema, que eran, creo que vuelvo un paso atrás, que en este caso son 6. El ahorro, por lo tanto, bien, y aquí podéis ver el coste de la energía no compensada. Es decir, estamos asumiendo coste de compensación de la energía. Como sabéis, la mayoría de las comercializadoras solo pueden compensar económicamente en cada mes la energía que se ha volcado a la red. Y si esa energía, económicamente hablando, es superior a lo que hemos gastado, la diferencia se pierde. Es lo que llamamos no compensado. Eso lo podemos ver aquí en esta gráfica, que son las barras marrones hacia abajo, son los euros no compensados por exceso de producción y que no pueden entrar dentro de la factura. Esta gráfica de aquí abajo nos muestra el precio mensual en rojo que se hubiera pagado en caso de no hacer la instalación fotovoltaica. En azul, lo que se pagaría haciendo la instalación. La barra verde, esta es lo que nos hemos ahorrado por autoconsumo, y la parte esta verde amarilla es lo que hemos recibido por compensación económica de la energía vertida a la red. En esta tabla de acá arriba tenemos el flujo de caja, llamémosle, los 10 primeros años, y como veis en el año 7 tendríamos un retorno de la inversión y a partir de ahí empezaríamos con estos números en negro el ahorro anual. Para los financieros aquí tenemos algunos datos que son la tasa interna de retorno y el valor actual neto. En esta parte central podemos definir cuando hay algunas bonificaciones de ayuntamientos del IBI. Podríamos indicar casa que paga 800 euros de IBI, que tiene una bonificación del 50% durante 3 años, y como veis aquí el sistema ha metido a partir del año 2 400 euros de ahorro debido a esta bonificación del IBI. También podríamos incluir en el modelo la instalación individual subvención de fondos europeos, que en este caso serían 1.620 euros. El valor de esta subvención se basa en la potencia instalada. Aquí hay un campo que es el coste estimado de la instalación. Esto se basa en la experiencia que tenemos, pero muy variable por regiones, por ofertas, por lo cual, en realidad, para hacer el cálculo financiero correcto, tener una oferta concreta para este tipo de instalación. Si la tuviéramos y supongamos el precio que nos ofrecen es un 10% más caro que esto, simplemente ponemos aquí un 10, que es el 10% de incremento, y el sistema ya ahora calcula los nuevos valores teniendo en cuenta este incremento. Por último, en esta pantalla tenemos este gráfico que nos muestra el comportamiento de estas variables con los 6 paneles que tenemos instalados, pero también con la variante de instalar un solo panel, 3 paneles, aquí tendríamos 9 paneles o 12 paneles. De modo tal que aquí podemos ver o decidir qué es lo que nos interesa. Para este consumo, el límite de la subvención europea estaría en 7,4 paneles. Es decir, que si queremos hacer uso de la subvención europea, lo máximo que podríamos instalar serían 7 paneles. Como veis, cuando me desplazo aquí arriba, veis que cambia el número de paneles. Es simplemente la idea de decir, bueno, si quiero ver cómo sería el comportamiento del sistema con 8 paneles, simplemente doy un clic, 9 paneles, y ahora él me está haciendo los cálculos de cómo sería el comportamiento con los 9 paneles. Como veis, la simulación ahora me dice que el retorno de la inversión se ha ido a 9 años. Aquí hay una parte importante de pérdida de dinero por falta de compensación. Estoy produciendo mucho más que lo que consumo y por lo tanto básicamente me viene a decir que no es muy interesante ese cambio, ¿no? Por lo cual yo me iría si quiero el máximo serían los 7 paneles donde todavía tengo la subvención europea, y aquí veo el comportamiento de todo el sistema. Si vuelvo
al balance de energía, aquí también tengo los 7 paneles cambiados y tengo todas las variables recalculadas. Una vez finalizado el análisis o el balance económico, podemos pasar a visualizar otros resultados en formato de gráficos. Aquí tenemos la producción media mensual comparado con el consumo. Y aquí estos dos gráficos nos dan el comportamiento del autoconsumo desde el punto de vista de la producción, es decir, la curva de arriba es la producción, la parte naranja es cuánto he autoconsumido de la producción realizada y la parte verde es el exceso, lo que he volcado a la red. En este caso es lo mismo, pero desde el punto de vista del consumo. Es decir, la parte naranja es lo que he consumido propio de la red, de los paneles para mi consumo propio, y la parte verde es lo que he tenido que comprar a la comercializadora. Y ya por último, el panel es un resumen que me muestra todos los datos de cada una de las bases. Como veis, aquí veis el nombre del tejado, en este caso el suroeste y el noroeste, el rendimiento obtenido por cada uno de ellos, la instalación, que hemos decidido 7 paneles, 0 en el noroeste, qué producción va a generar cada uno de los paneles y aquí la producción total. Tener en cuenta que si hubiéramos excedido la capacidad de una de las orientaciones, el sistema hubiera continuado adjudicando paneles a la segunda instalación, por lo cual esta sería la producción total de resumen de todos los paneles. En este caso es la misma que uno solo. Luego los datos del consumo, las tarifas utilizadas, la producción media esperada, ¿sí? Balances, estos son los mismos gráficos que ya habíamos visto. Este es el resumen económico y aquí está la tabla de flujo de caja. Y ya por último, podemos desde este botón generar un informe en un formato PDF que podéis ver aquí. Es básicamente la misma información que habéis visto en el resumen, pero ya en un formato PDF. Y por último, en el caso de que quisiéramos grabar el proyecto que hemos realizado en un fichero para importarlo después y hacer modificaciones. Esto se realiza simplemente dándole aquí al botón de ahorrado, guardar, y ya hemos generado un fichero de extensión SOLIM, Solidar Importación, que luego en otros vídeos veremos cómo podemos aprovechar. Bueno, esto es todo. Espero que disfrutéis mucho de la aplicación y, como siempre, estamos a vuestra disposición para cualquier duda o si queréis reportar errores, mejoras, etcétera. Podéis dar aquí al botón del sobrecito y os aparecerá una ventana donde nos podéis mandar la información que consideréis oportuna. Un cordial saludo desde el grupo de Madrid de la cooperativa SOM y espero que os guste. Hasta luego.